Primer bloque lo pasaremos hablando de Terry Pratchett, el genio detrás de Mundo Disco, un auténtico titán de la literatura fantástica y satírica. Hablaremos un poco de su obra, de su vida y de por qué se le considera uno de los autores más queridos y más admirados de este género. Miriam también vendrá con su top que promete sobre adaptaciones de Mundo Disco a diferentes medios y formatos. También tenemos nuestras clásicas historias tróspidas, donde ya sabéis que la realidad a veces supera la ficción. Ponemos cómodos, decirle al baúl con patas que os siga, que va a ser todo un viajecito. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, harlowesses, sandungueros, sandungueras, a otra entrega, otra edición del puto programa de los martes. Terry Pratchett, uno de estos autores, como por ejemplo Stephen King, cuya influencia se extiende mucho más allá de sus libros. Quien no conoce, por ejemplo, a Stephen King o lo asocia pues al terror, pues con Terry Pratchett es un poco igual, con la fantasía y la sátira, o ambas a la vez. Nacido en Beaconsfield, Inglaterra, en el 48, empieza su carrera literaria siendo un joven muy entusiasta, con una de verdad auténtica pasión por la escritura, por la fantasía y por la ciencia ficción. Friki de Doctor Who sería después, ya verías. Bueno, este hombre acabó escribiendo durante su vida, ya falleció por desgracia. Escribió más de 70 libros, se convirtió en uno de los autores, como digo, más prolíficos, más queridos de todo este género, incluso de su Reino Unido natal, así en general. Y además, algo más impresionante que la cantidad, que era mucha, era la calidad de su obra y la forma que él tenía de retorcer, de tratar o de doblar más bien a su voluntad el género de la fantasía. Lo que más se le conoce a este señor es haber creado el Mundo Disco, que es una serie de novelas, es más bien una especie de universo que se parodia, se mofa de los clichés del género de la fantasía y además explora temas algo más profundos en clave de sátira, como la política, la economía, la religión, la muerte, la condición humana, con cierta mordacidad, con cierto ingenio, una cosa muy suya, muy distinguible. Cuando lees a Pratchett es muy distinguible. Y bueno, hablemos un poquito del Mundo Disco también. El Mundo Disco, ríete tú de la Tierra plana. Pues es un mundo en forma de disco, como veis ahí, que reposa sobre el lomo de 4 elefantes cósmicos gigantes, que a su vez reposan sobre el caparazón de una tortuga también cósmica llamada el Gran Atuin. Este rollo ya tan surrealista, desde que empiezan a explicártelo, permite al autor retorcer la realidad, las reglas de la realidad de su universo a su antojo. Crea un universo donde lo imposible ya no solo es posible, sino que además era probable e inevitablemente absurdo. Y bueno, lo que de hecho realmente distingue a este autor es precisamente esa habilidad que tiene para enlazar la fantasía con el humor, con la crítica, con la sátira, ¿no? Emite su mensaje en varios códigos simultáneamente. Son libros llenos de juegos de palabras, bastante bien traducidos, debo decir, sátiras, personajes muy tróspidos, muy memorables, pero ya os digo, debajo de esa corteza hay una reflexión muy aguda sobre nuestra naturaleza, sobre la naturaleza de nuestra propia realidad. Y esa través de esos libros, de esas aventuras en el Mundo Disco, como Pratchett explora y critica todo, y lo hace de una manera que además es accesible para gente de todas las edades. Se le ha solido comparar también con otros grandes escritores satíricos como Jonathan Swift, aquí presente. Yo me tomaría unas birras con él, o Douglas Adams, no olvides tu toalla, el autor de la guía del autoestopista galáctico.
pues se le ha comparado mucho con él y con Jonathan Swift. Pero Pratchett tenía una cosa que estos dos no tenían, una especie de humor seco, es que no sabría cómo definirlo. En plan Luis Piedrahíta, podríamos decir, ¿no? Por los detalles mundanos, pequeños, cotidianos, aquellos que creció en el siglo XX y más todavía para los británicos o aquellos muy cercanos a la cultura británica. La capacidad para encontrar lo grande, lo extraordinario dentro de lo absurdamente cotidiano, con un pequeño inventario de cosas de la vida cotidiana pasadas a través del filtro de esta fantasía. A lo largo de esta carrera, Pratchett recibió un montón de premios, un montón de condecoraciones, de honores, incluyendo, ahí está, el título de Sir en 2009. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la literatura. ¿Sabéis lo que hizo este hombre cuando lo nombraron caballero? Picó su propio metal, su propio mineral de hierro, diseñó una espada, lo mandó fundir o lo fundió, no sé si la hizo él o no, pero como ya era caballero podía tener una espada, así que se hizo una espada. ¿Por qué? Pues porque puede. Aparte, este tío siempre se posicionó muy fervientemente a favor de la libertad de expresión y muy en contra de cualquier tipo de censura. Un tío anti-censura. Él utilizaba su visibilidad para abogar por causas en las que él creía, como el derecho a la eutanasia, a morir con dignidad, que es un tema del que habló él mismo además en un documental de la BBC, se llamaba Choosing to Die. Sin embargo, detrás de toda esta fama, de todo este reconocimiento, al menos en Reino Unido, que tenía este hombre, él era un tío con una visión muy clara de lo que quería, que era hacer reír a la gente y a la vez hacerlos pensar, que es una causa muy noble. Su estilo de escritura se le conoce por esa ligereza, por ese humor, cierta capa, ¿no?, de seriedad debajo de todo eso, con la forma de narrar que tiene, te hace cuestionar ciertas cosas que das por sentadas en la sociedad actual. Pues ya que este hombre falleció, dejó un legado inmenso, sus libros han vendido, ni os imagináis la de millones de copias en todo el mundo, la barbaridad de idiomas a los que están traducidos, sino que también se han adaptado a obras de teatro, películas, series de televisión, videojuegos. Bueno, este tío ha influenciado a un montón de formas de entretenimiento. Este tío, y esto lo sé a ciencia cierta, os lo aseguro, por un escritor que conozco, ha inspirado a mucha gente a escribir sus propios libros, a hacer sus propios relatos en esa clave satírica, a narrar el mundo de una forma diferente a la habitual y a tomarse con humor o encontrar el humor incluso en los momentos más oscuros que a uno se le puedan presentar. Sir Terry Pratchett falleció en 2015. Él quería una pirámide, como podéis ver, pero no pudo ser, después de una larga batalla contra una forma bastante rara de Alzheimer llamada atrofia cortical posterior. Pero incluso en estos últimos años en los que estaba medio que, él seguía escribiendo, y cuando ya no podía escribir físicamente, él dictaba sus novelas a sus asistentes. Cuando murió Pratchett, esto fue un mazazo muy gordo para todo este gremio de escritores y más de este género. Pero bueno, si una cosa tiene Pratchett es que, aunque físicamente se haya ido, su obra queda fresca como el primer día. Hoy te lees El color de la magia, por ejemplo, y sigue estando igual de fresquita que el primer día, tan tronchante como el día en que se lanzó. El mundo disco sigue girando. Y bueno, pues mucha gente, espero, en el futuro pueda descubrir por primera vez ese color de la magia, ese octarino, ese humor, esa sabiduría de Sir Terry Pratchett, que no solo creó mundos, sino que también nos explicó el nuestro y lo cambió. Toda esta concepción es una excusa para retorcer su universo, un lugar donde lo imposible no solo es posible, sino que además es perfectamente razonable. Bueno, pues Terry Pratchett, su característico estilo humorístico, toma el concepto de tierra plana, de mundo plano, de la mitología antigua, y en los últimos tiempos no tan antigua, y lo lleva al extremo. El mundo no solo es plano, sino que además está sujeto por 4 elefantes que viajan a lomos de una tortuga cósmica que va viajando por el espacio. La tortuga se llama el Gran Atuin. Esto ya de inicio tan surrealista ya es el telón de fondo perfecto para todo lo que pueda pasar ahí. Esto no es normal desde el principio ya. Esta estructura realmente, por absurda que sea, no deja de ser un capricho visual, pero también
es una especie de declaración de intenciones. Terry Pratchett utiliza esta improbabilidad cósmica para satirizar los clichés, los tropos del género de la fantasía. Él desafía ya de inicio las expectativas iniciales del lector. Tú empiezas a leer, lees esto y dices, ¿qué coño? La geografía de este disco es muy variada, así como su población, con regiones que van desde montañas frías y heladas hasta desiertos, pasando por la bulliciosa y caótica ciudad de Ankh-Morpork, que además es el centro neurálgico de todo este disco y prácticamente podríamos decir que es un personaje por derecho propio dentro de todo este universo. Ankh-Morpork es una ciudad, una ciudad-estado, si nos ponemos correctos, que es un reflejo exageradísimo y paródico y humorístico de las metrópolis de nuestro propio universo. Una ciudad donde la corrupción, el crimen y la burocracia se entremezclan, pero a la vez es un lugar lleno de vida. Aquí Terry Pratchett introduce personajes que acaban convirtiéndose en pilares de la serie, como el astuto y cínico Lord Vetinari, patricio de Ankh-Morpork. Había una frase en una de las novelas que decía que el sistema político de Ankh-Morpork funcionaba con el lema "un hombre, un voto". El hombre era el patricio y el voto era el suyo. También hay otro personaje, el que es el capitán Sam Vimes, policía honesto en este setting tan corrupto, y es que a lo largo de las más de 40 novelas, ojo, el autor narra la evolución de varias civilizaciones dentro de este universo. Desde el principio se puede ver un desarrollo que, aunque siendo de civilizaciones ficticias, sí tiene ese matiz, ese parecerse a las civilizaciones humanas. La ciudad Ankh-Morpork es un ente que evoluciona, experimenta esa transición de ciudad medieval hacia una metrópolis que además abraza la modernidad con sus propias peculiaridades. Pues el desarrollo de toda esta gente, de estas civilizaciones, se marca con la introducción cada vez de nuevas tecnologías y conceptos que para nosotros son familiares y para ellos no, como por ejemplo el cine en la novela Imágenes en Acción o Moving Pictures, el sistema postal, Going Postal, o cartas en el asunto, o la creación del papel moneda en dinero a mansalva, Making Money. Estos avances pues no solamente transforman esta forma de vivir de los habitantes del mundo disco, sino que además permiten al autor expresar críticas sociales. Uno de los aspectos que más llama la atención, más fascinantes de la obra de Sir Terry Pratchett y de estas civilizaciones que él retrata, es cómo integra el cambio social, el cambio cultural en las historias que ha ido escribiendo. En La Verdad, The Truth, por ejemplo, la llegada de la imprenta a la ciudad de Ankh-Morpork provoca una revolución en la forma de difundir información, en la forma de comunicarse, y esto genera una tensión con las más altas esferas del poder tradicional. Ese choque entre progreso y tradición, entre quien quiere mantener el control. Pues a lo largo de toda esta serie de libros, el mundo disco, sí se ve una evolución en el trato hacia las criaturas mágicas que allí son minorías, como los trolls, los enanos, los vampiros, que inicialmente son tratados como auténtica puta basura, con desconfianza, con recelo, con hostilidad por parte de los humanos, pero a medida que esas historias van avanzando, ese tipo de personajes se van integrando gradualmente, van gozando de aceptación en las comunidades humanas. Esto, por ejemplo, se ve bastante en la Guardia de Ankh-Morpork, que se convierte en una especie de bastión de la diversidad bajo el mando de Sam Vimes. Uno de los temas recurrentes, la eterna lucha entre el orden y el caos, que representa habitualmente a través de personajes que encarnan ciertos valores o ciertos principios. La ciudad de Ankh-Morpork refleja muy bien esta dualidad. Lord Vetinari, aunque es un dictador, mantiene en cierta forma una especie de equilibrio, permitiendo que el caos prospere de forma controlada.
Pratchett utiliza este choque, esta lucha, para generar el conflicto, también para mostrarnos esos recovecos de la naturaleza humana. Otro tema que también trata mucho es el poder, su naturaleza y la autoridad. Pratchett es un tío en sus libros de cuestionar mucho la autoridad. Nos muestra mucho cómo el poder puede corromper y se puede corromper, y también cómo en las manos adecuadas puede usarse para el bien. Cabe destacar aquí las protagonizadas por Sam Vimes, que a pesar de ser un hombre común, lidera la guardia y lucha por mantener lo más parecido a justicia que él conoce. La muerte es otro tema que Sir Terry Pratchett aborda con mucha frecuencia en su obra, tanto literal como figurativamente. La muerte se personifica en Mundo Disco como un personaje que siempre habla en mayúsculas, siempre, y que a pesar de su naturaleza etérea, sobrenatural, como la quieras llamar, es sorprendentemente humana para algunas cosas. Es uno de los personajes más queridos, y a través de este personaje Pratchett nos explica la mortalidad, o nos consuela en cierta forma en qué habrá tras la muerte, qué es el destino, qué significa vivir una vida plena. Pues Pratchett utiliza este personaje para transmitir ese tipo de pensamientos. Fue un autor pionero en esa mezcla de géneros, esa sátira, esa flema, esa fantasía. Incorporar además elementos de ciencia ficción, crítica social, es estilo Pratchett, es casi una marca registrada. Como casi último apunte, una de las cosas más geniales que hizo Pratchett como escritor era hacer que su mundo disco evolucionara junto con el mundo, junto con él o juntos con sus lectores. A medida que cambiaba el mundo real, también lo iba haciendo este mundo disco, abordando temas comprometidos y contemporáneos, como por ejemplo el racismo, la igualdad de género, la globalización, la tecnología y su abuso, y propició que la serie no solo fuera relevante cuando se publicó, sino que lo siga siendo hoy día, que sea todavía disfrutable para gente que la empezaría ahora. Son esas cosillas incómodas de la naturaleza cotidiana que te hacen gracia. Y bueno, pues en 1999 Terry Pratchett quiso ampliar el universo de su mundo disco de una manera un poco curiosa, un poco inesperada, pero igualmente genial, colaborando con dos destacados científicos: Ian Stewart, un renombrado matemático, y Jack Cohen, un biólogo especializado en reproducción. Pues estos tres crearon una serie de libros bajo el título La ciencia del mundo disco, The Science of This World, en los que fusionaron esa narrativa peculiar de Pratchett con explicaciones científicas rigurosas y bien expuestas. Pues esta colaboración nace de interés por la ciencia y la ciencia ficción del propio Pratchett, que buscaba explicar de una manera accesible y entretenida algunos aspectos científicos que podrían ir ligados a su mundo disco. Y aquí pues dijo, oye, aquí veo la oportunidad de hacer algo más. Vamos con esta gente a acercar la ciencia al público general, que normalmente no se acercaría. Y vamos a explicar conceptos complejos a través del humor, de la ficción, y además de una forma muy simple. Así que estos dos señores, Ian Stewart y Jack Cohen, aportan una base científica sólida, mientras que Pratchett contribuye con su estilo, y juntos crean una serie de libros que no solamente exploran este universo de mundo disco más a fondo, sino abordan preguntas fundamentales sobre nuestro propio universo. A lo largo de 4 volúmenes, siendo el primero The Science of This World, seguido por The Science of This World 2, The Globe, seguido a su vez por The Science of This World 3, Darwin's Watch, y seguido a su vez por The Science of This World 4, Judgment Day, que es de 2013. Un cóctel perfecto de mentes geniales, de mentes creativas, de gente analítica. Bueno, en estos capítulos de ficción, Pratchett utiliza a personajes muy icónicos de su universo, como Rincewind, el mago incompetente, o el bibliotecario orangután de la Universidad Invisible, para meterlos en aventuras que, aunque inicialmente por el tema de la ciencia, yo que sé, te puedan parecer aburridas o lo que sea, son bastante accesibles. Por ejemplo, en el primer libro, los magos de la Universidad Invisible accidentalmente crean un universo réplica, pero tienen las mismas leyes físicas que el nuestro y no que el suyo, y deciden observar cómo se desarrolla. Y esto ya permite a los científicos Stewart y Cohen explicar en su apartado
apartado de ciencia la teoría del Big Bang. Este es un ejemplo de cómo funciona este rollo. Pratchett siempre ha dicho que el conocimiento y la imaginación son dos caras de la misma moneda, porque la ciencia, el saber, no está reñido en absoluto con la creatividad. De hecho, muchas de las ideas científicas más brillantes o más importantes han surgido a través de la capacidad humana para imaginar lo que no somos capaces de ver. Personalmente lo veo muy bien. La carrera de Pratchett empezó muchísimo antes que eso. Publicó su primera novela, aquí la veis, The Carpet People, en 1971, aunque esta novela ya llevaba escrita desde que Pratchett tenía 17 años. Este libro narra la historia de una sociedad de seres diminutos que vive en una alfombra. Luego él mismo lo revisó y lo republicó, o sea, lo reeditó en 1992. Y esta obra ya contaba con muchas de las cosillas que luego iríamos viendo en Mundo Disco. Tras The Carpet People, Pratchett escribió The Dark Side of the Sun en 1973 y Strata en el 81. Son novelas de ciencia ficción. En The Dark Side of the Sun hay un protagonista que busca el planeta natal de su especie a través de un universo enorme lleno de seres exóticos y raros y de tecnologías muy avanzadas y extrañas. Y luego tenemos Strata. Hay cierto deje muy pronunciado de Mundo Disco. Ya presenta directamente un mundo plano, creado artificialmente por una civilización muy avanzada. Y esto ya nos sugiere que Pratchett estaba experimentando con la idea de un mundo en forma de disco antes de meterse en todo este percal que era Mundo Disco. Sir Terry Pratchett hizo sus pinitos en otros géneros con resultados, cabe decir, bastante notables. Una de sus novelas más destacadas, más populares fuera de este ámbito, es Nation, de 2008, una historia ucrónica ambientada en una versión ficticia del siglo XIX, donde un joven llamado Mau debe reconstruir su vida, su cultura, su comunidad después de que un tsunami devastara su hogar. Es una reflexión sobre la identidad, sobre la cultura, sobre la capacidad de supervivencia, y aunque obviamente es menos humorística, sí que tiene esa humanidad, esa capacidad de observación social. También tenemos algunas de no ficción. A Slip of the Keyboard, que es una colección de ensayos del propio Pratchett, de artículos, de opiniones, de reflexiones personales, pues que nos dan un poquito de profundidad sobre la persona detrás del autor. Bueno, esta obra, junto con otras como Once More with Footnotes del 2004, pues recopilan escritos no tan populares de Pratchett, menos conocidos, cosas más marginales, y además nos da una visión, un pequeño golpe de ojo sobre sus intereses personales, sus opiniones. Y antes de despedir prácticamente a Pratchett, y bueno, pues aunque hubo muchas colaboraciones con muchos autores a lo largo de la carrera, todo esto acabó resultando en obras pues que, aunque no tan icónicas como Mundo Disco, sí supieron buscarse su lugar. Y una de las más conocidas, como aquí veis, es Good Omens, Buenos Presagios, que escribió en colaboración con Neil Gaiman, publicada en 1990, una comedia apocalíptica que narra los esfuerzos de un ángel y un demonio por evitar el fin del mundo, ya que ambos han aprendido de alguna manera a apreciar demasiado su vida en la tierra como para dejar que todo deje de existir. Es una obra que tiene mucho humor negro por parte de Gaiman y una crítica social bastante punzante por parte de Pratchett. Una obra que a la vez de profunda de alguna manera es hilarante. Te hace pensar realmente sobre la naturaleza del bien y el mal. Y esta novela no solo se convierte en un éxito de ventas, sino que también desarrolla una especie de estatus de culto entre los lectores de Pratchett. Esto, con el tiempo, lleva a esta adaptación televisiva que muchos conocemos, una adaptación reciente, bastante exitosa, protagonizada por Michael Sheen y David Tennant. Junto con ellos, la combinación de talentos, Gaiman y Pratchett, como resultado un material que ha marcado a aquellos que lo han visto o lo han leído.
Esta es otra de las grandes colaboraciones de Pratchett, en este caso con Stephen Baxter, escritor de ciencia ficción, la serie The Long, siendo el primero The Long Earth, la Tierra Larga. Esta serie se publica entre 2012 y 2016 y explora una especie de multiverso de infinitas tierras, o más bien infinitas realidades paralelas, a las que los humanos descubren cómo acceder. Pues aquí tenemos a Baxter como buen escritor científico aportando la materia científica, la materia especulativa, Pratchett con su característica flema, su característico ingenio, una carta de amor a la ficción especulativa que explora no solo nuevos mundos, sino nuevas ideas sobre lo que creíamos conocer como humanidad, sobre la evolución, sobre el futuro. Otro de los trabajos que más me llaman la atención de Pratchett viene con una colaboración con el caricaturista Grey Jolliffe y es The Unadulterated Cat, el gato sin cortar, sin adulterar, del 89. Es una obra humorística sobre gatos. Esta mierda vale la pena, ¿vale? ¿Escribió literatura infantil? Escribió literatura infantil. Desde sus primeros días como autor tenía ese interés precisamente con ese tipo de reflexiones profundas sobre la vida que a él le gusta meter ahí. Después de The Carpet People, Pratchett continúa explorando ese género de la literatura juvenil con la trilogía de los gnomos, compuesta por Trackers, que lo tenemos aquí, Camioneros del 88, Diggers, Excavadores del 90 y Wings, Alas, de 1990 también. Sigue las aventuras de unas criaturas diminutas que viven ocultas en el mundo a tamaño normal de los humanos. Esto mezcla humor, acción, un factor de búsqueda de la identidad, un factor de adaptación al cambio, de supervivencia. Esto hizo mella en los lectores más jóvenes de la época, la trilogía de Johnny Maxwell, que incluye Only You Can Save Mankind, solo tú puedes salvar a la humanidad, de 1992, Johnny and the Dead, Johnny y los muertos, del 93, y Johnny and the Bomb, Johnny y la bomba, del 96. Novelas protagonizadas por un joven llamado Johnny Maxwell que exploran temas como la guerra, el odio, la muerte, el tiempo, la intolerancia, siempre a través de esa lente que tiene Pratchett de combinar la fantasía con las preocupaciones normales y cotidianas de un joven de la época, de ese momento. Y bueno, esto le da, creo yo, a esta gente joven ciertas herramientas mentales o ciertos recursos para superar o para dominar según qué cosas. Este personaje creado por Pratchett, ¿quién creéis que es? Bueno, pues este es un personaje protagonista de la literatura infantil que escribió Pratchett y es Tiffany Aching. Pues es una serie de aventuras que empieza con The We Free Men, Los Pequeños Hombres Libres, en 2003. Una serie ambientada en el universo de Mundo Disco y que sigue a Tiffany, una joven aprendiz de bruja que vive y narra la experiencia de crecer, de aprender, de asumir responsabilidades, de adquirir valores, y a través de estas aventuras Pratchett se permite explorar temas como el poder, la independencia, la moralidad, la autoridad, siempre con esa flema. Aunque no era su propósito inicial, acabó atrayendo a muchos adultos. Se podría decir que como Harry Potter son historias que trascienden el tema de la edad. Es a la vez una especie de cuento de hadas y de una especie de ensayo sobre la exploración de la condición humana. Es de una de las obras más valoradas del autor. También escribió varias colecciones de cuentos cortos para niños como Dragons at Crumbing Castle, como Dragones el Castillo Ruinoso, de 2014, y The Witch's Vacuum Cleaner, la aspiradora de la bruja, de 2016. Estos ya, por desgracia, se publicaron de forma póstuma. Pratchett era un gran aficionado a los videojuegos, ya no solo como staff, como creador o como colaborador, sino como consumidor, jugador. Una pasión que compartió con su hija Rhianna Pratchett, aquí en la foto. Ella misma acabó convertida en una prominente guionista de videojuegos, trabajando en títulos como Tomb Raider, de 2013, y Mirror's Edge, de 2008. El propio Sir Terry Pratchett se mostró orgullosísimo de la carrera de su hija en esta industria,
industria. Y bueno, yo creo que la influencia del padre se deja ver en ella, en la forma en la que se aborda la narrativa interactiva. El trabajo de Pratchett también fue llevado a la pequeña pantalla, donde sus historias, sobre todo las de Mundo Disco, acabaron cobrando vida, aunque algunas de sus obras se adaptaron en películas animadas o películas de acción real como Soul Music y Weird Sisters. Fue realmente en la década de los primeros 2000 cuando se produjeron algunas de las mejores adaptaciones de su obra. Una de las primeras sería, pedazo de fotón por cierto, Hogfather de 2006, una adaptación de la novela homónima del propio autor de Mundo Disco, que fue transmitida como una especie de TV movie o una miniserie de 2 capítulos durante las festividades navideñas. Esta producción sigue las peripecias de la muerte, que debe asumir el rol de un Santa Claus alternativo en Mundo Disco para salvar la festividad de Hogwarts. Fue bien recibida por los fans, por la crítica. Dicen que recreó muy bien ese universo de Pratchett, adaptaba muy bien ese humor negro y ese original enfoque, esa crítica hacia las festividades navideñas. Y bueno, el éxito de esta llevó precisamente a la producción de otras miniseries, por cierto, películas pues The Color of Magic de 2018 y Going Postal de 2010. Ambas seguían el mismo estilo de adaptación, pues con efectos especiales hasta donde se pudiera, adaptación muy fiel a los libros. Estas TV movies ayudaron a popularizar el concepto de Mundo Disco incluso entre la gente que no había leído los libros. Otra, ahora sí, sobresaliente adaptación fue Good Omens, Buenos Presagios de 2019, basada en la novela coescrita con Neil Gaiman. Serie distribuida por Amazon Prime Video, aclamada por ser muy fiel al material original y sobre todo por la química entre sus actores protagonistas, Michael Sheen y David Tennant, un imán para los fans de Pratchett y de Gaiman, y además ganando seguidores que no sabían quién era esta gente y que se han interesado después por sus obras, tanto de Gaiman como de Pratchett. Y además de todas estas colaboraciones, Pratchett también ha participado en proyectos que combinaban ese amor que sentía por la fantasía y por la ciencia ficción con otras formas de expresión creativa, como por ejemplo el movimiento steampunk. Acabó participando en muchas convenciones, en muchos eventos de esta temática y a menudo daba conferencias sobre la influencia de la ciencia ficción victoriana o steampunk en su obra general. También un apasionado de la radio, nos dejó varias adaptaciones de sus obras a este medio. Algunas de sus novelas adaptaron como radioseriales, como dramas radiofónicos por la BBC, y eso pues con los dobladores correctos permitió que su humor ácido llegara a públicos que igual no habrían leído sus libros o jugado a sus videojuegos o visto sus películas, y ya en sus últimos años se convirtió en un defensor público de la concienciación sobre el mal del Alzheimer. Tras ser diagnosticado con una forma rara de esta enfermedad, utilizó esta visibilidad, esta fama que él tenía para predicar a favor de la investigación médica, de la dignidad al final de la vida de uno. Temas que abordó, pues como hemos dicho, con mucha franqueza, con mucho humor, con mucha flema. En este documental Choosing to Die sobre la eutanasia sale él hablando y hubo cierto grado un poco de debate social. Pero ¿qué os ha parecido este repaso por la vida de Terry Pratchett? Quienes no lo conocierais, ¿queréis ahora leer algo suyo? Quienes lo conocierais, ¿queréis ahora de nuevo leer algo suyo? ¿Os apetece echar ese Discworld de Play 1, Os estoy viendo venir. Estamos reclutando en Harlowia para 2 equipos, ¿vale? Para el Team Martes y para el Team Miércoles. Solicitudes por susurro a mí. Y bueno, pues si no tenéis Discord, os lo recomiendo, aunque solo sea para esto, porque es una forma bastante más eficaz de comunicarnos. Ya os digo, gente para el Team Martes, para el Team Miércoles sería muy bien recibida. Os lo voy a decir así, llanamente, Miriam la pobre no puede editar más, o sea, está hasta arriba, pobrecita mía, y necesitamos pues más miembros en el equipo, que se distribuya un poco la faena. Así que si alguien quiere, ya no para editar, simplemente pues para buscar ideas, para aportar lo que sea, tanto al Team Martes como al Team Miércoles, pues mandadme vuestro susurrito. Y bueno, pues gente guapa, gente preciosa, se os quiere una barbaridad. Mañana más y mejor. Chaito, chaito.